El tren, símbolo de la revolución industrial, tuvo un gran apogeo en nuestro país a principios del siglo XX. A lo largo del territorio nacional se construían vías y líneas férreas apoyadas por capitales extranjeros. En nuestra provincia tuvimos uno que tuvo potencial para ser de los más importantes en materia económica y de desarrollo poblacional, el llamado Ferrocarril Provincial. Nacido en 1907 por una ley sancionada en la legislatura de la provincia de Buenos Aires que permitía la construcción de una línea que conectará el puerto de La Plata con Meridiano Quinto, en La Pampa. Sumada a la ley provincial del 3 de septiembre de 1913, agregó al plan original varios miles de kilómetros más, entre ellos el ramal de La Plata a Avellaneda, que tenía como objetivo que su extensión alcanzara al mercado central de frutos, ubicado en Capital Federal, y así conectar los dos puertos más importantes de la provincia. Toda la zona del nuevo tren era la más rentable, debido a los bajos costos de los terrenos para su expropiación y su baja densidad poblacional. Además, la profundidad de la línea principal llamada oeste, hacia la pampa húmeda, eje central de la producción de cultivo agrícola, aseguraba su éxito. El 16 de junio de 1923 comenzaron las obras y 3 años después se concretó hasta la estación Avellaneda, quedando pendiente el último tramo del plan original, que no se llevó a cabo por los impedimentos del gobierno nacional. En su año de inauguración, solo se utilizaba para el transporte de materias primas y en 1927 se inauguraba el servicio de pasajeros. En sus primeros años, mejoró considerablemente la explotación del puerto de La Plata, mediante el transporte de ovinos vacunos, porcinos, yeguarizos, trigo, maíz, avena, centeno, cebada y lino. Esto generó rispideces con el gobierno nacional y algunos testaferros de los intereses del Reino Unido, como el ministro de la Nación, Ramos Mejía, que en un libro titulado La jurisdicción federal y el ferrocarril provincial de Buenos Aires, de 1929, señalaba que el ferrocarril provincial era el único ferrocarril que se ocupaba del comercio entre estados y las naciones extranjeras, sin la menor intervención del Congreso Nacional. Con la llegada de la Revolución Libertadora, que derrocó al gobierno peronista, y posteriormente con la llegada de Frondizi al poder, se implementó una comisión de racionalización del transporte público encabezada por el norteamericano Thomas Lerkin, pensando por consultoras estadounidenses y europeas, en donde llegaban a la conclusión de que para que el tren compita con los automotores, debía eliminar las líneas redundantes u obsoletas. Para la década del 60, el provincial contaba con una troncha angosta y quedaba en desventaja la competencia con otros ramales como el Roca. Además de una fuerte campaña mediática para convencer a la población de lo obsoleto que era el ferrocarril como método de transporte a comparación del automotor. El cierre de la línea de Carlos Belguire a Mirapampa fue una de las estrategias para quitarle rentabilidad al tren provincial. Hasta que en una tarde gris de julio de 1977 circuló el último tren de pasajeros de La Plata hasta Avellaneda. Las líneas se siguieron utilizando hasta los 90 para el tren de carga, hasta que años después se clausuró definitivamente. La estación Meridiano Quinto es la prueba viva de lo imponente e importante que fue el ferrocarril provincial. Rescatada y mantenida por hijos de ex trabajadores, funciona actualmente como centro cultural y cafetería.
donde se mantiene viva la memoria de un sueño bonaerense.